Muchas gracias, Susana. Bueno, llevamos un ratito hablando de medicina cuerpo-mente y solo hemos hablado, solo hemos estado en la mente. Así que os invito a que por un momento bajemos al cuerpo. Podemos cerrar los ojos o con los ojos abiertos. Y os animo a una pequeña dinámica, Susana no me va a dejar mucho tiempo, así que va a ser rápida. Quien se anime a ponerse de pie, ¿vale? Y podemos ir dando unos saltitos sobre nuestros pies. Vamos soltando el cuerpo un poco de toda la tensión acumulada durante la última semana, último mes. Sentimos como la respiración entra por la nariz y con un pequeño sonido la saco por la boca, activando el nervio vago. Otra vez. Y una última vez, suelto el cuello, suelto los hombros, suelto prejuicios. Y nos relajamos todos. Golpe en los muslos y me puedo sentar. Vuelvo a una respiración más tranquila. Y os invito a ver si podéis mantener la atención en la respiración durante toda la charla. Sé que es complicado. Bueno, quiero empezar con esta cita de Max Planck, que es uno de los padres de la física cuántica, un físico empedernido, y a la conclusión que llega al final de su vida es a que la materia no existe como tal, que la materia surge porque existe una fuerza que lleva a la partícula subatómica a vibrar y lleva al átomo a permanecer junto. Y también dice que hemos de asumir la existencia de una consciencia o una suerte de inteligencia, que es lo que gobierna todo esto. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, quiero comparar un poco la corriente filosófica que sigue la medicina occidental versus la oriental. Nuestra medicina sigue una base materialista y la filosofía materialista se basa en la idea de que la materia es el origen y es la substancia de toda la realidad, incluido de la vida y de la consciencia, que serían unas propiedades emergentes que surgen de todo esto. Y esta ciencia nos ha dado unos grandes avances a nivel tecnológico y de la ingeniería. Sin embargo, ¿qué es la conciencia, la vida o la materia en sí misma? No estamos ni siquiera un paso más cerca que cuando empezamos con nuestros métodos actuales. Por lo tanto, cuando no tenemos una evidencia experimental ante algo, hemos de empezar a replantearnos con nuestra mente científica qué puede estar pasando aquí, cuál puede ser la solución a todo esto. Y cuando no tenemos evidencia experimental, en ciencia solemos dar por más válida aquella hipótesis que es más sencilla y más elegante. Podemos comparar las explicaciones complejas de la Tierra plana sobre el clima y el movimiento de los astros con la sencillez, entre comillas, de las fórmulas de la Tierra redonda. Y aquí entra el panpsiquismo. El panpsiquismo quiere decir que todo el universo, toda la materia es consciente, pero esto no quiere decir que nos estemos preocupando por la salud emocional de los electrones. Por supuesto, los electrones tendrían una conciencia mucho más diluida que la complejidad de un cerebro humano. Pero ¿y por qué nos vamos a plantear el panpsiquismo? Aparte de porque el materialismo plantea una serie de problemas teóricos que no se han resuelto, seguimos sin saber lo que es la conciencia, pero además tenemos que explicar cómo surge y por qué surge en el cerebro humano y no en una roca. El panpsiquismo, bueno, seguimos sin saber realmente qué es la conciencia, pero no tenemos que explicar cómo surge la conciencia porque la asumimos como algo inherente a la vida. ¿Y por qué hablamos de filosofía en un congreso de medicina, Mario? Pues por suerte la medicina cada vez es más integrativa y ya hay evidencia de que tanto la espiritualidad como la religión son factores protectores ante la salud mental. No debería extrañarnos porque ante el universo frío y mecánico que nos propone el materialismo, el panpsiquismo nos propone un universo consciente y vivo con el que nos sentimos conectados, activando así la respuesta de relajación y la conexión con el entorno, el sentirme seguro. La epidemia que estamos siguiendo hoy en día no es metabólica, no es infecciosa, también tenemos de estas, pero la epidemia más grave que tenemos es una epidemia de atención. Y para esto, tanto la meditación como el yoga son unas respuestas, unas técnicas que son muy útiles.
Sin embargo, este tipo de técnicas se diseñaron hace 4.000 años en un contexto sociocultural muy diferente al que puede tener una ciudad moderna, como puede ser Madrid, lo que dificulta la aplicación de este tipo de técnicas en un paciente de una consulta de medicina familiar en la que tienes 10 minutos para atender, por ejemplo. Y para esto aparece el Kriya Yoga. ¿Qué es el Kriya Yoga? Bueno, pues Kriya quiere decir acción, y acción, en este caso, nos referimos a una acción purificadora, tanto física como mental. Las toxinas físicas ya sabemos lo que implican en la medicina integrativa, y las mentales podríamos traducirlas como una serie de creencias o emociones negativas que no nos permiten desarrollarnos en todo nuestro potencial. Se dice que el Kriya Yogi dirige su energía mentalmente por arriba y por abajo de su columna vertebral para estimular el flujo ascendente y limpiarnos de estas toxinas, y que medio minuto de práctica de Kriya Yoga equivalen al desarrollo espiritual normal de un año. No lo sé, porque yo ya no me desarrollo sin Kriya Yoga, así que habría que hacer algún estudio. Aquí tenemos una serie de movimientos que están activando las diferentes cadenas miofasciales y las vísceras asociadas, osteopática, mecánica, neurológicamente. Y de lo que estamos hablando es de meditaciones dinámicas ante el estrés del día a día. Nos encontramos, ante lo que Pedro comentaba antes, rituales que nos permiten liberar este exceso de actividad mental antes de sentarme a meditar. Se ha visto ya en estudios, como la meditación dinámica de Osho, que tiene muchos componentes dinámicos, disminuye el estrés, los niveles de cortisol, y ayuda a liberar tanto emociones como patrones de pensamiento condicionantes, limitantes. ¿Cuál es uno de los mecanismos a través de los cuales actúa el Kriya Yoga, pero como bien ha dicho Pedro, el Qigong, el salir a correr, cualquier cosa? Es la acupresión. Y es que a mí no me hablaron mucho de la fascia en la carrera, pero la fascia es ese tejido que conecta todo el cuerpo, no solo la superficie de un hueso o un músculo. Cada vena, cada arteria, cada nervio está rodeado de este tejido. Y este tejido, con la matriz extracelular, se integra incluso a nivel intracelular a través de una serie de proteínas que ya veremos. La fascia, muchos autores, como Doug Keller, la comparan con el prana. El prana es la energía básica, vital, en el yoga. Y es que cuando atendemos a sus funciones, son muy parecidas. Soporte, transmisión de fuerzas, protección, comunicación. Pero una de las cosas más llamativas es el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico hace que la fascia se comporte como un cristal líquido. Y esto ya en 1941, St. George, como se pronuncie, habla de que genera que los electrones de esta forma dejen de pertenecer a uno o dos átomos, que pertenezcan al sistema entero, porque son capaces de circular libremente. Esto permite que la transmisión de energía electromagnética, lumínica y sonora circule a través de todo el cuerpo como un todo. Y otra de las funciones muy interesantes de la fascia es la tensegridad, que es un término que se refiere a la capacidad de una estructura de mantenerse erguida gracias a una tensión generalizada. Así es como yo ahora mismo, y todos estamos de pie, y como nuestras células mantienen su forma, así como los órganos, etc. Pero lo interesante de la tensegridad viene a nivel celular, cuando atendemos a la mecanotransducción. Y es que, como decíamos, esta malla extracelular se integra, gracias a las integrinas, valga la redundancia, con el citoesqueleto celular, y este a su vez con una serie de cascadas intracelulares que regulan el desarrollo normal de la célula, el crecimiento, la apoptosis, la función del retículo endoplásmico, la expresión genética, y influencia mucho el crecimiento de tumores. Por lo tanto, estamos hablando de que mi postura corporal afecta mucho más profundo de lo que yo creía en un principio. ¿Y cómo pretende el yoga llegar a todo esto? Pues la interocepción es la capacidad que tengo yo de saber cómo está mi cuerpo, simplemente atendiendo a mi cuerpo, meditando, prestando atención. Y es que esta fascia está llena de neuroreceptores, de Golgi, Ruffini, Pacini, terminaciones libres, y algunos autores comparan la sensibilidad de la fascia con la de la retina. Está claro que a día de hoy lo que falta evidencia, sobre todo en mi gremio, el médico, es que el cuerpo también es emoción. Quizá los terapeutas manuales
lo tenéis un poquito más integrado ya, porque veis que cuando se libera una fascia, el paciente se pone a llorar o lo que sea. Pero es que estamos viendo que el cuerpo refleje las emociones va más allá de que una persona introvertida acabe con un dolor de cuello por una hipercifosis, sino que estamos regulando a través de las emociones, a través de la postura, patrones bioquímicos y el funcionamiento endocrino del cuerpo. Estamos hablando de una cosa mucho más profunda de lo que solemos considerar. Otro de los mecanismos a través de los cuales actúa el Kriya Yoga es el pranayama, que son las técnicas de respiración. Pranayama quiere decir control o expansión de la energía. Y de esto hablaban los antiguos rishis. Hay autores que hablan de hasta hace 8.000 años en la tradición oral. El caso es que toda enfermedad mental está relacionada con una disfunción del sistema nervioso autónomo, tanto el estrés como la depresión, el estrés postraumático. Y normalmente lo que nos encontramos es un predominio del tono simpático, una simpaticotonía. Por lo tanto, incrementar la actividad del parasimpático será terapéutico. Pero esto no lo pueden hacer los fármacos. Por suerte, tenemos muchas otras técnicas, como estamos viendo en todo este congreso. Y al final, ¿qué estamos haciendo? A través de la fascia, a través de la respiración, que también tiene fascia, el tejido respiratorio, estamos logrando que una serie de aferentes vagales recojan todos estos estímulos y a través de la médula espinal conecten con todo el cerebro, con el lóbulo límbico, hipotálamo, tálamo, corteza prefrontal, insular, con redes neuronales encargadas de la interpretación, de la percepción, de la gestión emocional y del procesamiento cognitivo. Es decir, en lo que a mí respecta, todo mi ser. Por lo tanto, incrementar el tono vagal sabemos que es terapéutico, por cada vez más evidencia que encontramos de todo esto. Apoyará la sensación de seguridad, el relacionarme compasivamente con otros y además un montón de beneficios a nivel cardiovascular y de la variabilidad cardíaca. Hay diferentes tipos de respiraciones. Están las respiraciones lentas. Uno de los mecanismos a través de los cuales actúa es que se ha visto que incrementa la producción de ácido gamma aminobutírico, un neurotransmisor inhibidor, en el núcleo central de la amígdala. Y este núcleo suele estar activado en personas con enfermedad mental. Por lo tanto, relajarlos será terapéutico también. Pero también tenemos hiperventilación, que es un poco lo que hemos hecho al principio, nos hemos activado. ¿Cómo puede ser que al activarse relaje? Bueno, pues yin-yang, todas las culturas ancestrales lo llevan hablando mucho tiempo. Pero la hiperventilación, ¿qué hace? Básicamente, nos vacía, no nos llena de más oxígeno, porque ya estamos llenos de oxígeno, pero nos vacía de CO2. La hipocapnia genera secundariamente una alcalosis, y esta alcalosis e hipocapnia lo que logran es modificar los registros electro- y magnetoencefalográficos y llevan a todo el cerebro a un patrón ondulatorio de menor frecuencia, lo cual implica una mayor conexión entre áreas distales del cerebro y una mejor coordinación entre ellas. Además, reduce la actividad de la corteza frontal, que es el raciocinio. Esto puede sonar un poco raro al principio, no debería ser, pero lo que se ha visto es que esto genera una disociación psicológica que permite al paciente observar sus emociones, sus patrones de pensamiento limitantes, desde una forma mucho menos identificada, como si estuviese observando a otro, y así poder cambiarlos. Esto es una revisión sistemática del año pasado, en la cual se introdujeron 72 intervenciones, 54 fueron exitosas, y vimos que los componentes que tenían todas en común, las exitosas, es que evitaban respiraciones rápidas únicamente y sesiones muy cortas, ¿no? Lo mejor que vemos es combinar los dos tipos de respiración, tanto rápida como lenta, para así enseñar a los pacientes cuando tienen ansiedad cómo bajar de lo rápido a lo lento y además que sea una práctica a largo plazo con personas que lo estén guiando. No que sea una máquina o un libro, puede ayudar, pero es mejor con humanos. Por lo tanto, vemos que el yoga y este tipo de culturas no nos ofrecen una filosofía basada en la fe, cree y punto. Es un camino de autoconocimiento, es una ciencia de lo subjetivo en el cual los resultados no se miden en papel, que también, sino que los mido yo en mi forma de ser, en mi forma de sentir.
Por lo tanto, es muy importante que en todas estas intervenciones que estamos haciendo, en cada una de nuestras consultas, integremos los principios éticos y morales, que en yoga se llaman yama y niyama, que favorecen la sensación de conexión, la respuesta de relajación, el autocuidado y el cuidado de los demás. Además, el principio de Saucha, que, como venimos diciendo, es limpieza de toxinas mentales y físicas. Bueno, esto es una imagen del exposoma, ya sabemos la influencia que tienen todas las toxinas de nuestro entorno, pero ya no solo estas, sino el estrés y las creencias que nos inculcan nuestros progenitores también son una serie de toxinas que tenemos que limpiar. Por lo tanto, espero que haya quedado claro, después de esta exposición, que el yoga no es solo asana, ni el qigong es solo una serie de movimientos extraños, ¿no? Al final, lo que estamos iniciando es una serie de rituales que nos permiten, como decía Pedro, relajarnos, que nos permiten pasar de la asana, del ejercicio cardiovascular, que sabemos todos que es esencial, a prestar atención a la respiración, pasando así a dharana, una sensación de concentración. Cuando esta sensación la incrementamos en el tiempo y empezamos a diluirnos, nuestro ego, con este objeto de observación, decimos que estamos en dhyana. Y cuando este objeto de percepción pasa a ser todo el universo perceptual del sujeto, decimos que estamos en samadhi. No habremos visto muchas personas en samadhi, seguramente, por el ritmo ajetreado que llevamos, pero cuando somos capaces de manipular este samadhi a voluntad, yo no he llegado, ¿vale? Pero se dice que estamos en moksha, que nos hemos liberado. ¿Y de qué nos hemos liberado? De nada, no es del demonio ni nada, un ente extraño. Nos hemos liberado de la inconsciencia, nos hemos liberado de esos patrones de creencias, de actuación psicocomportamentales, que nos llevan a actuar de una manera que perpetúan el sufrimiento, individual y colectivamente. Y si algo caracteriza al ser humano, que nos diferencia de los animales, no tenemos garras, no corremos rápido, no podemos volar, por nosotros mismos, lo que nos caracteriza es que somos entes, que somos capaces de hacer las cosas con conciencia. Y eso es lo que nos hace humanos, pasar del inconsciente al consciente. El cambio, al final, está dentro y este cambio interior se reflejará afuera, en cómo me comporto con los demás, en cómo me cuido, en cómo les cuido y en cómo cuido en general a toda la sociedad. Y esta, según mi punto de vista, es la única forma en la que vamos a poder crear la sociedad que todos desde pequeños soñamos, pacífica y armoniosa y compasiva. Aquí os dejo algún contacto por si lo necesitáis y os doy las gracias por estar aquí.